Hola, mi nombre es Yasmin Yulisa González, curso el tercer semestre de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, hoy les voy a hablar sobre los hitos históricos del modelo del desarrollo dominante. Muchos se han preguntado qué es un hito histórico y aquí les voy a decir. Un hito histórico es un acontecimiento importante que ha tenido impacto durante cierta época de la historia. Y vamos por el primer hito. Hito del siglo XVI. En este hito se dio la época del descubrimiento, donde los países dominantes creaban las periferias, alrededor de las potencias. Y estas potencias eran llamadas centros o metrópolis. Este hito se dio una división de los países ricos y de los países pobres. En esto implica que hubo una segregación entre los países civilizados y en los países bárbaros. Ahora vamos por el segundo hito, que es el hito del siglo XIX, perdón, donde hubo la instauración de las primeras repúblicas liberales. La clase dominante tenía la facilidad de manejar a las razas más vulnerables como a los negros, mestizos, indígenas. Esos trabajaban muy duros para que ellos se beneficiaran o sea, a las grandes potencias, grandes civilizaciones. Ahora vamos para el año 1533, donde se dio el Tratado de Tordesillas. Este tratado fue firmado por la maquinaria de España y portugués. En este tratado se divide un nuevo mundo, un nuevo paralelo, ya que los países vulnerables tenían que enviar a las potencias todas las materias primas y las potencias las transformaban esas materias primas. Luego de eso las enviaban a los países más vulnerables para que ellos obligatoriamente tuvieran que comprarlas a un precio elevado, o sea, era súper elevado, o sea, era un robo. La civilización no aguantó mucha presión y es donde allí se genera la revolución industrial. Ahorita les voy a explicar sobre ese pedacito. En el año 1919 el Tratado de Versalles fue un tratado de paz que se firmó después de la Primera Guerra Mundial. El principal objetivo tratado de este objetivo era devolver la independencia a esos países que habían sido invadidos y además les exigían a Alemania que tenían que responder económicamente por todos los daños causados, o sea, todos, ya que consideraban que ellos fueron los mayores implicados que se hubieran desatado esa guerra. La sanción impuesta a Alemania fue el pago total de la deuda a los países donde tenían que devolver los territorios invadidos y quedó por fuera. Ellos no podían volver a invadir países. Quedaron completamente prohibidos, fueron sancionados para poder acceder a sus territorios. En el año 1949 se dio la era del desarrollo y el presidente Truman planteó la necesidad de implantar las políticas del desarrollo para que los países menos avanzados fueran favorecidas y pudieran alcanzar el estándar económico y cultural del occidente. Es aquí cuando se impulsan los países hacia África y América Latina se convirtieron en países subdesarrollados. En el año 1960 se dio la teoría de despegue de Posto, donde muestran las medidas donde deben seguir los países del tercer mundo para tener un despegue. Posto nos dice que para que el país tenga un despegue debe que tener tres características, que es la productividad agrícola, la asistencia del mercado y la estabilidad política. Cuando los países tienen
Estas tres características, en una etapa de 20 a 30 años, se puede decir que lograría la industrialización acelerada y el progreso del país. O sea, es muy rentable. Pues eso decía Pozo. Ahorita vamos con el año 2003. Póngame mucho cuidado en este año porque Dios mío santo. Dice que el Banco Mundial ilustró que los países ricos y los países pobres tenían una diferencia de desarrollo que era reflejada en cuestión de recibir los recursos. Les voy a dar un pequeñito ejemplo para que se puedan guiar, como por ejemplo en la salud. Los ricos recibían $27.000, en cambio un pobre recibía $29. O sea, es una gran diferencia, o sea, de $27.000, perdón, a $29 es una grande diferencia. En esta medida nos damos cuenta de la desigualdad continental, lo que les estaba explicando hace un momento. El mercado total donde todo se compra, todo se vende, los bienes se privatizan y se dejan de ser públicos. Terminando este hermoso video, quiero darles una pequeña reflexión. A pesar de pasar estos acontecimientos pasados, eh, eh, podemos decir que en estas medidas hemos evolucionado, como por ejemplo el voto que puede dar la mujer, o sea, ya no hay tanta desigualdad tanto como mujer como hombre. Cuestión de la iglesia y del Papa Juan Pablo, pues o sea, yo digo que, o sea, ahí como explican, la iglesia ha servido de mucho porque gracias al Papa Juan Pablo la gente ha cedido mucho. Entonces, eso es muy bueno, nos ha servido muchísimo cada reflexión que nos hace, que nos da nuestro Papa, eso nos hacía reflexionar a muchos y pues nos hacía caer en cuenta. Y ya terminando, la iglesia ha tenido un tono profético un estilo profético tanto en las comunidades. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video, espero que les sirva de mucho y chao.